¿Cómo sería pasar un día con el Señor Jesucristo? ¿Ya te imaginaste eso? Mejor aún, ¿cómo sería pasar un sábado con el Señor Jesucristo? Ese es el tema del estudio de la escuela sabática, estudio ese que comenzamos a partir de ahora. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Mira, qué gusto recibirte aquí en mi canal, soy Rubén Bullón. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección número 2, que trae como título Un día en el ministerio de Jesús. Y el verso para memorizar, usted acompaña en pantalla. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Marcos capítulo 1, verso 17. El estudio de esta semana es muy interesante. Vamos a hablar sobre un día en la vida del Señor Jesucristo. Comenzamos el estudio viendo el llamado que Cristo hace a sus 4 discípulos. Los evangelios comienzan de manera muy diferente y el evangelio de Marcos comienza con el llamado. Algunas cosas me llaman la atención y son curiosidades que el autor de la lección de manera muy interesante nos deja. Por ejemplo, él presenta que en el Evangelio de Marcos la palabra inmediatamente es usada varias veces para mostrar la rapidez característica que era el ministerio del Señor Jesucristo. El trabajo de Cristo era muy dinámico, su ministerio era muy dinámico. Así que varias veces en el Evangelio según San Marcos encontraremos la expresión rápidamente. Otra cosa que me llamó la atención en el comienzo de la lección es que el Señor Jesucristo nunca llama al ministerio gente que no está haciendo nada. Es muy común mensajes que yo recibo de personas diciendo así, pastor, yo quisiera hacer más por Cristo, pero no me hace falta tiempo. Yo tengo mi trabajo, yo tengo mi familia. Y esa es una característica de los llamados que Cristo hizo a personas en la tierra. Todas ellas estaban ocupadas en algo. ¿Está bien? Esperar desocuparme para servir a Cristo no es funcional, no es real. Nosotros servimos a Cristo en medio a todas las cosas que hacemos en nuestra vida, porque aquí está el punto. Servir a Cristo no es alejarme de la vida, y sí es permitir que mi vida sea inundada por la influencia maravillosa del Señor Jesucristo. Segunda cosa, es que el llamado de Cristo siempre es la acción y nunca es a la vacancia. El llamado de Cristo es siempre a hacer algo, a trabajar por Él, a alcanzar gente por Él, en las muchas maneras. La lección de esta semana está muy interesante para dialogarnos en cuestiones, por ejemplo, del trabajo de la iglesia con la comunidad y los cuidados que deberíamos tener de no ir a un extremo o a otro. El estudio de esta semana está bastante interesante y se le recomiendo a usted acompañar el folleto del estudio de la lección que se puede encontrar en la aplicación para teléfono, en las muchas plataformas y en muchos idiomas. Este estudio del Evangelio de San Marcos nos va a ayudar a entender una dinámica muy interesante de la vida del Señor Jesucristo. Así que lo invito a seguir conectado, ¿está bien? El autor de la lección hace una sugerencia muy interesante. Cuando él menciona a Pedro y a Andrés, su hermano, no menciona una barca. La sugerencia que el autor hace es de que posiblemente estos pescadores, Pedro y Andrés, estén pasando alguna crisis financiera, por eso no se les menciona una barca. Aunque sabemos que ellos trabajaban con Juan y con Jacobo, entendemos que es posible que estén en una situación financiera más delicada. Al mismo tiempo, cuando el texto bíblico habla de Jacobo y de Juan, menciona que ellos trabajaban con su padre en una barca y tenían sirvientes. Interesante es que esto nos abre la idea de que el llamado al ministerio, que el llamado al evangelio no es para una clase de personas nomás. El llamado al evangelio, a la predicación, a la misión, es a todos. Todos son llamados. Cristo no hace diferencia de persona, nosotros hacemos. Cristo no hace diferencia de género, nosotros hacemos. Cristo no hace diferencia de clase social, nosotros hacemos. Por alguna razón, para nosotros evangélicos, cristianos, adventistas, la riqueza camina muy junta con el pecado. Cristo nunca lo vio así. Cristo anduvo con los ricos y muchos de los ricos estuvieron dispuestos a seguir y abrazar la causa del Señor Jesucristo. Ejemplo, aquí los jóvenes Jacobo y Juan, que tenían sirvientes, que tenían gente que trabajaba para ellos, al parecer por el relato bíblico exitosos financieramente,
Y aún así, abrieron mano de todo eso para seguir al Maestro. Entendemos que Juan y Jacobo eran seguidores de Juan el Bautista. Al mismo tiempo encontramos a otros dos discípulos que parecer las cosas no les funcionaban muy bien financieramente. Y muchos piensan que no pueden trabajar por Cristo porque no tienen condición financiera, porque no tienen recursos. Vuelvo a repetir, Cristo no hace diferenciación, acepción de personas. El Señor Cristo nos abraza a todos de manera igual y nos quiere usar a todos de manera igual. Y eso es muy importante. Ahora, otro detalle de la lección del día domingo es el llamado que Cristo hace a las personas. Y queridos, permítame decir eso. Al llamado del Señor Jesucristo existen solamente dos respuestas: sí o no. No existe mañana, no existe después, no existe otro día tomo la decisión. Cuando Cristo llama, es sí o no. Pero véalo de esta manera. No es el llamado del púlpito o un llamado en la predicación. Es todos los días. Cuando yo abro mis ojos al comenzar un día. Cuando yo salgo de mi cama y doy los primeros pasos. El llamado ahí está. El llamado de Cristo es 24/7. Es a todo momento. Cuando yo voy a comer, cuando yo salgo a trabajar, cuando yo voy a las batallas de la vida, yo estoy contestando, ¿qué hago de Cristo? ¿Estaré sirviendo o estaré rechazando? Recuerde, cuando usted prende la radio, cuando usted mira algo en la internet, cuando usted postea algo en la internet, cuando usted habla con las personas, cuando usted se relaciona con las personas, en todos estos momentos usted está contestando al llamado que Dios le está haciendo a usted. Y solamente existen dos respuestas: sí o no. Pero esas respuestas no es la iglesia que la va a contestar, no es el pastor que la va a contestar, es usted. Y permítame añadir esto, en la mayoría de las veces esa respuesta nadie jamás la conocerá a no ser usted. De ahí la importancia que la lección va a presentar en los próximos días de la oración y de la comunión con Dios. Solamente conectado a Cristo es que yo tendré condiciones de dar las respuestas correctas. Solamente conectado al Maestro es que yo tendré condiciones de decir sí cuando todo el mundo me invita a decir no. Hoy día yo te invito a decir sí. Yo te seguiré. Sí, Señor, yo estaré contigo. Y que esa sea la respuesta de todos nuestros días. ¿Qué tal si lo escribe en los comentarios una vez más? Yo decido seguir a Cristo. Que esta oración sencilla en los comentarios que usted va a escribir sea la oración no solamente del día de hoy, pero de toda tu vida. Yo decido seguir a Cristo. Y tomando esta decisión, la vida cobra un nuevo sentido. La existencia cobra un nuevo sabor. ¿Cuál fue la experiencia religiosa más impactante de tu vida? ¿Cuál fue ese momento que nunca te olvidaste? Yo he vivido algunos en mi ministerio. He tenido el gusto de ver transformación en vida de personas. He tenido el gusto de ver la entrega de personas a Dios. Bautismos que parecían imposibles. Pero en mi vida personal, como joven, adolescente, en el internato en Brasil, me acuerdo de momentos especiales que nunca se me olvidaron. Momentos donde con el coro cantaba, momentos donde con amigos tuvimos un encuentro con Cristo, momentos especiales. La lección va a hablar del día que Jesús fue a la sinagoga y mientras predicaba, un endemoniado saltó e intentó callar la predicación de Cristo. Y Cristo, de manera muy firme, no solamente manda que se calle, pero lo expulsa de ahí, lo saca de ese lugar. El autor de la lección nos lleva a imaginar cómo habrá sido esa experiencia, cómo habrá sido estar en presencia de Cristo en un culto. Y permítanme viajar por mi imaginación al hablar de este tema. Todos los sábados vamos a la iglesia.
Y quiero hablar con usted ahora que es maestro de escuela sabática, con usted que es anciano de iglesia o con usted, querido colega de ministerio. Nosotros tenemos un deber muy grande con la preparación de los servicios de adoración a los días sábado. Quizás estoy hablando con el líder de una iglesia evangélica o el pastor de una iglesia evangélica. Tenemos una responsabilidad muy grande con la adoración en el día que toque en nuestra iglesia. Porque me he dado cuenta de que para la mayoría de las personas, el único momento de contacto con Dios que ellos tienen es cuando llegan a las iglesias. Por eso la gran énfasis nuestra debería ser en: estoy generando una experiencia de encuentro con el Señor Jesucristo que pueda durar algunos días de la semana en la vida de ese adorador. ¿O estoy más preocupado con detalles que no son la esencia del Evangelio? Yo no estoy en contra de la orden y la reverencia en las iglesias. Y una de las cosas que veremos en el estudio de esta semana es que las personas son más importantes que las tradiciones. Las personas son más importantes que nuestras costumbres. Me da la impresión por veces que nosotros estamos preocupados en hacer iglesia para nuestros gustos personales más que para la adoración a Dios y mucho más que para el impacto que puede haber en la vida de las personas. ¿Cuántos de nosotros que estamos acompañando este video ahora entramos a las iglesias y salimos tan vacíos que cuando entramos? Y entiendo que para un pastor, por ejemplo, colegas de ministerio que tienen 10, 15, 20 iglesias que cuidar, es imposible cuidar cada detalle de cada iglesia. Entiendo, porque cuando comencé mi ministerio tenía 10 iglesias, fue lo máximo que cuidé y tengo un cariño, un respeto muy grande por pastores que cuidan muchas iglesias, porque sé la batalla que es. No me puedo imaginar la batalla que sea cuidar 20 congregaciones. Me parece casi prácticamente deshumano hacer todo eso. Pero yo tuve 10 iglesias que cuidar en el comienzo de mi ministerio. Y cuando iba a mis iglesias me esforzaba lo máximo para hacer lo mejor que podía hacer, porque quisiera que las personas salgan de la iglesia con ese sentir de que tuvieron un encuentro con Cristo. Pero entiendo que para los hermanos y hermanas que están allá en un rincón de la vida, donde no hay mucho material humano, hacer algo diferente, pues es muy difícil. Pero por difícil que sea, nosotros siempre podemos hacer algo mejor de lo que estamos haciendo. Y el punto que debe estar en nuestra mente es: si esta persona que está en mi iglesia es la última vez que puede estar en una iglesia, ¿será que este culto hará sido de bendición en la vida de esa persona? Una de las cosas que el Señor Jesucristo hacía cuestión era, sin mucho alarde, sin grupos musicales, sin luces, sin humo, sin fuegos de artificio, Él iba, abría la Biblia y impactaba la vida de las personas. Por eso quisiera hacer un llamado a todos los que cuidamos los cultos en las iglesias, de que lo que se va a hacer sea para impactar y transformar la vida de las personas. Que las personas, cuando salgan de las iglesias, salgan diciendo: valió la pena. Aunque este predicador no fue el mejor predicador de la historia, lo que él presentó fue bueno, tocó mi corazón y me va a alimentar durante la semana. Tenemos una misión grande con la adoración en nuestras iglesias y debemos llevarlas muy en serio, porque para muchos será la última oportunidad de adorar a Dios. La lección da seguimiento al día sábado del Señor. Cuando terminan la experiencia en la sinagoga, al parecer se dirigen a la casa de Pedro, donde la suegra de Pedro está enferma. Y una de las primeras cosas que Cristo hace es sanar a la suegra. La Biblia menciona que ella tenía fiebre, y eso era prácticamente una sentencia de muerte en los tiempos bíblicos, donde no se sabía mucho de las enfermedades y no había medicinas tan a mano como existen en nuestros días. Pero una cosa que llama la atención es que así que recibe sanidad, la suegra de Pedro se dedica a servir a Cristo. Y aquí está una de las más lindas enseñanzas de los evangelios.
toda la bendición de Cristo es para llevarnos al servicio. Todas las bendiciones que recibimos es para llevarnos a hacer algo por el Señor. Nadie es bendecido por Dios para estar sentado dentro de casa. Nadie recibe la bendición del cielo para quedarse sin hacer nada. Si la salvación llega a mi vida y no me hace entrar en algún tipo de ministerio, algún tipo de trabajo, entonces probablemente es porque o no entendí que es salvación o sencillamente no valoro lo que recibo de Dios. La suegra de Pedro es un ejemplo gigantesco de alguien que es sana y entra al trabajo. Lo que nos abre también al detalle de la énfasis del ministerio del Señor Jesucristo. Cristo nunca se dedicó a sermonear. El ministerio de Cristo no fue predicar, y sí atender a las personas. El ministerio tiene que estar enfocado en la gente y no en la institución, no en la predicación, no en los números. Cometemos un error muy grande como institución, como iglesia, al pensar que ministrar es números, dineros, bautismos. La énfasis del ministerio tiene que ser la gente. Tanto así que el texto bíblico muestra que Cristo, después de la puesta del sol, porque era un pueblo donde todo el mundo guardaba el sábado, después de la puesta del sol, la gente se amontonó y Cristo pasó horas dedicado a atender a la gente, a sanarlos, a cuidarlos. Queridos, tenemos que guardar esa enseñanza de Cristo y practicarla. El ministerio es gente. El ministerio se enfoca en la gente. La iglesia tiene que tener su atención en la gente. Si mis atenciones están más en la institución, en la estructura, en las tradiciones, en las reglas, que en la gente, algo está muy mal. Las tradiciones tienen su lugar, las reglas son muy importantes, la institución y la estructura tienen su lugar de importancia, pero jamás se pueden sobreponer a lo que representa el ser humano en esta ecuación. La énfasis del Señor Jesucristo durante su tiempo fue estar con las personas, atender la necesidad de las personas, cuidar a las personas, enfocarse en ellas. Y yo sé que algunos pueden estar pensando de que deberíamos entonces cambiar radicalmente la iglesia y veremos más adelante que no tenemos que ir a extremos para cumplir la misión, porque la misión no se cumple en extremos. Pero sí es muy importante recordar que la énfasis de Cristo siempre fue la gente. Nuestras iglesias deberían preocuparse con eso también. Nosotros como evangélicos, como adventistas, como seguidores de Cristo, deberíamos preocuparnos con el bienestar de las personas. Recuerde, de nada te sirve que tu culto de sábado por la mañana sea impecablemente perfecto, mientras que tu vecino está hambriento y nosotros, por estarmos más preocupados con nuestro culto, no sabemos la situación de las personas. Las iglesias no podemos dormir en paz sabiendo de que a nuestro alrededor hay gente que pudiera vivir una vida más digna si nosotros entráramos para ayudarlos. Yo soy muy fiel y creyente en el ministerio del servicio. Y al mirar y estudiar esta lección, y espero que esto impacte nuestra vida, nos damos cuenta que todos nosotros deberíamos dedicarnos más al servicio. El predicar es importante, pero el servir es vital. Y si hay algo que Cristo nos enseñó, es que servir a las personas es servirlo a Él. ¿Cuál es el secreto del ministerio del Señor Jesucristo? Es injusto intentar apuntar un secreto. Es injusto querer decir que un ministerio exitoso depende de un aspecto nomás. Hay algunas cosas en el ministerio del Señor que nos muestran por qué su ministerio fue tan exitoso. Uno de ellos, que es la énfasis, una de las énfasis de la lección del día miércoles,
es la vida de oración del Señor Jesucristo. El Señor dedicaba tiempo a la oración. El Señor dedicaba tiempo a la comunión con Dios, a comunión con el Padre. El texto bíblico presenta a Cristo despertándose muy temprano para estar en presencia del Señor. Hoy día la ciencia, los estudiosos, las motivacionales, muestran la importancia que existe en sacar tiempo para meditación personal. La Biblia habla de eso por miles de años, mostrando la importancia de la oración. Estar en silencio, escuchando la voz de Dios. Estar en silencio, en comunión con Dios. Ahora, tenemos que tener algunos cuidados para no transformar nuestra comunión con Dios en algo mecánico. La Biblia muestra que Cristo se despertaba muy temprano para orar. Pero al mismo tiempo la propia Biblia muestra que por veces el Señor pasaba toda la noche en oración. Queridos, la esencia de la vida cristiana es mi relación con Dios. Es estar conectado a la vida. Orar no es algo que yo hago y punto. Incluso el autor de la lección, de manera muy interesante, presenta la gramática griega diciendo que orar era una acción continua para el Señor Jesucristo. Eso quiere decir que comunión con Dios no es algo que yo hago a las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Comunión con Dios es algo que yo hago 24 horas al día. A través de una predicación, a través de un video en YouTube, a través de la música que escucho en mi auto. Este material que usted está mirando ahora es mi intento de ayudarlo en su comunión con Dios, de estar cada día más conectado con Él, más en presencia de Él. Queridos, no pensemos de que comunión con Dios es aislarnos para estar en oración durante toda una noche nomás. Quizá es importante una que otra oportunidad en la vida gastar más tiempo en oración cuando la angustia es más grande, estar más tiempo en presencia de Dios, porque Él tiene promesas para eso, ¿no? Ahora, muchos, y quizá ese sea un problema de la humanidad, ¿no? El extremismo es algo que brota en el ser humano con una facilidad gigantesca. Mucha gente, en su afán de vivir una vida más conectada con Dios, van al extremo de aislarse de la vida y pensar que ahora su vida debe ser estar en oración durante todo el tiempo. Dejan la familia, dejan la ciudad donde deberían estar y se suben a la montaña y piensan que deberían estar todo el día ahí. Estos días me entristeció el corazón porque hablando con mi mamá me contaba de una persona cercana a ella que dejó la familia. Dejó la familia, abandonó el esposo, abandonó a los hijos, porque decía, no, tenemos que salir de aquí para vivir una vida más pura en los campos, y porque el esposo y la familia se opusieron a eso, esa señora pensó que el esposo y las hijas se habían transformado en seguidores del diablo, y los dejó. La lección del día miércoles presenta un punto interesante, de que los discípulos buscan a Cristo, porque Él está orando y le dice, mira, la gente te está buscando, hay que seguir sanando a las personas. Y aquí vamos a introducir un otro aspecto del ministerio del Señor Jesucristo, donde Él dice, sí, yo sé que las personas están ahí, yo estoy aquí en oración, pero ahora nos toca dejar a esas personas ahí un poquito, dejar este local de predicación un poquito, y es hora de ir a las ciudades a predicar. Por eso cuando me dice así, ¿cuál fue el secreto del ministerio del Señor Jesucristo? Fue la oración, fue uno de los secretos. Fue el contacto con las personas, fue otro de los secretos. Fue la predicación, fue otro de los secretos. Así que, si me permite mi opinión, el secreto del ministerio del Señor Jesucristo fue el equilibrio. Fue el equilibrio de saber y la sabiduría de entender qué hora era hora de orar, qué hora era tiempo de sanar, qué tiempo era tiempo de predicar, qué tiempo era tiempo de comer, de sentar, de dormir, de gozarse con sus amigos. Esa sabiduría que el Señor Jesucristo tenía, quizá es lo que más le hace falta a las iglesias en nuestros días. Aquí en Illinois tuvimos un torneo de fútbol estos días. Y algunos me preguntaron, pastor, ¿por qué estamos usando dinero para hacer torneo de fútbol?
Porque hay una belleza en ver la juventud y la iglesia divirtiéndose de manera sana, en familia. Nosotros tenemos un equipo de fútbol de los pastores y jugamos el torneo y nos dieron paliza tras paliza porque ya estamos todos grandecitos, ¿no? Ya no podemos correr tanto como los jóvenes. Pero la alegría de la iglesia en abrazarnos, en reírse con nosotros y de nosotros también, hace con que la iglesia pueda crecer en el cumplimiento de su misión. Hay belleza en el equilibrio. Y la lección de mañana nos va a ayudar a entender un poquito mejor ese concepto. Recuerde, orar es vital, atender a las personas es vital, predicar es vital. Pero más que todo eso, vital, si me permite decirle, es pedirle a Dios sabiduría para saber qué horas, qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer. Busca sabiduría. Esto te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida. Una de las cosas lindas del Evangelio es que el Evangelio me alcanza donde estoy. El Evangelio me alcanza donde estoy. Pero la gracia, aunque me alcance en lo peor de mi vida, tiene como objetivo llevarme a lo mejor de mi vida. La lección del día jueves cuenta del encuentro de Jesús con un leproso. Y hay tanta información aquí en este pasaje, que yo no creo que voy a poder tocar todos los temas. Quiero ver la mayoría que puedo tocar. Y usted no sabe eso, pero yo tengo un reloj aquí frente de mí que me ayuda a no exagerar con el tiempo en estos estudios, ¿no? Pero me llama la atención algunas cosas. Primero, una vez más queda claro a través de la acción del Señor Jesucristo con este leproso de que las personas tienen que estar por encima de las tradiciones. Sencillo así. La lección va a dar un detalle curioso sobre la palabra lepra en los tiempos bíblicos que le recomiendo a usted, maestro, leer, entender y quizá compartir, pero no gastar mucho tiempo en eso. ¿Está bien? Pero es un detalle muy curioso que el doctor Shepherd, que escribió la lección, pone aquí. Pero permíteme esto. La tradición decía, la ley de los judíos decía que a un leproso nadie podía tocar. Nadie podía tocar. Y si tocaba tenía que estar inmundo hasta la tarde. Y Cristo rompe con esa tradición. Porque dice la Biblia que Cristo lo tocó. Ahora, el autor de la lección hace un ejercicio aquí de interpretación para decir que el toque de Jesús no rompió la tradición. Y respeto la manera como él propone. Pero es más fácil, en mi parecer, aceptar que Cristo rompió una tradición. No podemos decir que cuando Cristo tocó al leproso, él ya estaba limpio. Lo que podemos decir es que Cristo tocó al leproso. ¿Por qué? No tenemos explicación, pero mi imaginación me lleva a entender que una de las primeras cosas que el leproso perdía era la habilidad de sentir el toque en su piel. Y Cristo le quiso mostrar que estaba sano al tocarle para que él pudiera sentir otra vez la belleza del toque humano. Hay algo especial en el toque, en el abrazo. Hay algo, una sensación especial cuando alguien a quien amas te toca. Y Cristo hace eso por ese leproso, para mostrar que en la gracia, las personas son más importantes que las tradiciones. Pero ojo aquí, es aquí, en este tipo de pensamiento, donde los extremistas de la religión se vuelven locos. ¿Y por qué digo los extremistas? Porque a la derecha, en el mundo del conservadorismo, existen muchos fanáticos. Pero a la izquierda, en el mundo de los liberales, y les gusta decir que a los liberales les gusta decir que los fanáticos están al otro lado, existen muchos fanáticos también. El fanatismo no es propiedad del conservador. El fanatismo es del ser humano. Y queridos, el evangelio es equilibrio, jamás fanatismo.
Del lado del fanático conservador, el ataque viene al decir, no, que ustedes menosprecian la importancia de las tradiciones y de la ley. Del lado del fanático de izquierda liberal, viene a decir, ¿ves? El hombre, el ser humano es más importante que la ley. Así que debemos adecuar la iglesia a la necesidad del ser humano. Y las dos están equivocadas. Cristo, en su equilibrio, él muestra que sí, el ser humano es más importante que la tradición. El ser humano es más importante que la ley. Pero eso no quiere decir que la ley no sea importante. Porque la primera cosa que Cristo hace después de tocar al leproso y después de sanar al leproso es mandarlo cumplir la ley. Es mandarlo a obedecer la tradición de los judíos. Y queridos, eso es de una importancia muy grande. Me acuerdo, a muchos años atrás, el pastor Max Lucado escribió un libro muy interesante llamado Simplemente como Jesús. Y el subtítulo del libro decía, Cristo te ama como estás. Cristo te ama como eres, pero Él no quiere que sigas como estás. Él quiere que seas, y ahí viene el título, Simplemente como Jesús. Y esa es la gracia. La gracia me encuentra leproso. Y Cristo me ama leproso. Cristo me toca leproso. Pero Él no quiere que yo siga leproso. Él quiere que yo sea sano. Y parte de mi sanidad es cumplir las leyes, seguir las tradiciones. Porque ellas originalmente, aunque puedan estar mal usadas, originalmente fueron para la protección del ser humano y para nuestro crecimiento en la fe. Entonces, yo rechazo completamente la locura del fanatismo conservador al decir, no, que la ley es la prioridad, que la obediencia es la prioridad. No, el ser humano es la prioridad. Como rechazo completamente el fanatismo liberal al decir, no, que la iglesia tiene que adecuarse al ser humano. No, el ser humano por la gracia se va a adecuar a las leyes de Dios. El ser humano a través del poder de Dios se va a adecuar a las leyes de Dios. Como Dios hizo aquí con el leproso. Y queridos, no hay nada más hermoso que ver una vida transformada. Estaba tomado, era un borracho, era un mujeriego, era un malcriado, grosero, hasta que el evangelio lo encontró. Y el evangelio lo sanó. Y el evangelio lo restauró. Hoy día es un buen padre, hombre bueno, buen esposo, fiel esposo, seguidor de Cristo. ¿Qué más lindo testimonio hay que ese? O como el testimonio de la Biblia, era un leproso, abandonado por la sociedad. Nadie se importaba por él, hasta que Cristo lo encontró. Y Él lo tocó, y fue sano. Ese es tu testimonio, ese es mi testimonio. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Llegamos al final del estudio y me encantó este estudio, de verdad. Me encanta estudiar la vida de Jesús y sacar lecciones de ahí. Y mi recomendación a usted, maestro de escuela sabática, a usted que es pastor, colega de ministerio, es no nos perdamos en los detalles. Hay una cosa interesante en esta lección que pues es escrita por un doctor en teología, estudioso, el doctor Shepard, es un tremendo estudioso. ¿Qué son los detalles, ¿no?, que él va poniendo para dar sabor al estudio? El detalle del griego, de las costumbres bíblicas, de los tiempos verbales. Todo eso es muy interesante porque nos ayuda a tener una visión más larga, más amplia de la vida del maestro. Pero si me permite, mi consejo siempre será, saque las lecciones. Saque lecciones. Las informaciones son buenas, pero las lecciones son transformadoras. ¿Me hago entender? Muy bien. Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que está en la lección del día viernes y quiero comentar al final un poquito más. Ahora todo era confusión y alarma. La atención se desvió de Cristo y la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga.
Pero Jesús reprendió al demonio diciendo, cállate, sal de este hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacer ningún daño. Aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El demonio ejercía todo su poder para retener el control de su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Parecía que el torturado iba a perder su vida en la lucha contra el enemigo que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. Deseado toda la gente, página 220 y 221. Interesante la arma que el enemigo intenta usar. Es solamente alejar la atención de Cristo. Alejar la atención de Cristo. Y esa es la arma del enemigo, y siempre fue hacer con que usted ponga atención en otra cosa. Por eso tenga mucho cuidado con gente que se dedica a quitarle y a robarle la atención de Cristo. Si la énfasis es en cualquier cosa que no sea el Salvador, esa énfasis está equivocada. No importa la buena intención de una persona cuando su intento es robar la atención de Cristo. Cristo tiene que ser el centro de nuestra conversación, el centro de nuestra predicación. Todo debería girar alrededor del mensaje del Señor Jesucristo. Ese es el único trabajo que tenemos. Todo lo demás es trabajo satánico, trabajo diabólico. Así que tenga mucho cuidado. Acompañe siempre mensajes cristocéntricos. Gente que se dedique a hablar del Salvador. Aunque usted haga eso, verá que su crecimiento en Cristo será cada día mejor.